En los anales más oscuros de la historia, existen figuras que desafían toda lógica, sombras que se alargan tanto que parecen devorar la luz misma. Hombres que surgen de la nada, del polvo y del olvido, para ascender a alturas inimaginables, sentándose en tronos desde los cuales sus caprichos se convierten en ley y sus pesadillas en la realidad de millones. La historia que estás a punto de escuchar no es una ficción de terror, aunque lo parezca. Es el relato de un hombre cuyo nombre llegó a ser susurrado con una mezcla de pavor y, para algunos, una incomprensible admiración. Un gigante, no solo en estatura física, sino en la magnitud de su brutalidad y en el tamaño de su ego. Imagina un líder que se autoproclamaba conquistador de imperios que nunca pisó, un señor de todas las bestias de la tierra y los peces del mar. Un hombre que coleccionaba títulos como un niño colecciona cromos, cada uno más grandilocuente y absurdo que el anterior. Pero detrás de la fachada de un personaje casi cómico, un bufón con uniforme militar, se escondía una mente astuta y un corazón desprovisto de la más mínima piedad. Hablamos de un lugar en el corazón de África, una tierra de una belleza esmeralda, bendecida por la naturaleza con lagos resplandecientes y una fauna majestuosa. Una nación que, tras liberarse del yugo colonial, anhelaba un futuro de prosperidad y paz. Pero ese sueño, como un delicado vaso de cristal, estaba a punto de ser hecho añicos por las manos de un solo hombre. Este hombre no llegó al poder con elocuentes discursos ni promesas de un paraíso democrático. Su ascenso fue una tormenta de acero y pólvora, un golpe de estado ejecutado con la precisión de un depredador que acecha a su presa. Y una vez que tuvo el poder en sus garras, no lo soltó. Lo aferró con la fuerza de un hombre que sabe que ha robado algo que no le pertenece y que matará a cualquiera que intente recuperarlo. Su régimen no se construyó sobre ideologías complejas ni sobre programas políticos. Se cimentó sobre algo mucho más primario y aterrador, el miedo. Un miedo paralizante, que se filtraba en cada hogar, en cada conversación, en cada mirada. Los primeros días fueron de una extraña euforia. El dictador anterior había perdido el favor del pueblo, y este nuevo líder, un soldado de apariencia bonachona y sonrisa fácil, fue visto por muchos como un libertador. Prometió devolver el poder al pueblo, restaurar la economía y unir a una nación dividida. Pero las sonrisas pronto se convirtieron en muecas de terror. Los desaparecidos comenzaron a contarse por decenas, luego por cientos y finalmente por miles. Cuerpos mutilados aparecían flotando en los ríos, arrojados en los bosques como si fueran basura. Las prisiones se llenaron de supuestos traidores, intelectuales, empresarios, cualquiera que representara una sombra de amenaza para su paranoico control. La tortura se convirtió en una política de Estado, una herramienta para extraer confesiones y para enviar un mensaje escalofriante a cualquiera que osara desafiarlo. Los verdugos no eran agentes anónimos. A menudo, él mismo participaba en los interrogatorios, deleitándose en el sufrimiento ajeno, su risa resonando en las cámaras de tortura mientras la vida se escapaba de sus víctimas. Este no era un tirano común. Tenía un carisma magnético, una habilidad para conectar con la gente común, para hacerles creer que él era uno de ellos, su gran papá, su protector. Pero era un amor tóxico, el amor de un carcelero por sus prisioneros. Exigía una lealtad absoluta y castigaba la más mínima desviación con una crueldad legendaria. Se rodeó de un séquito de aduladores y ejecutores, hombres que cumplían sus órdenes más atroces sin pestañear, sabiendo que sus propias vidas pendían de un hilo. El país se convirtió en su feudo personal, su patio de recreo. Se apoderó de las industrias, expulsó a comunidades enteras que habían vivido allí por generaciones y repartió la riqueza entre sus leales, creando un sistema de corrupción y nepotismo que sangró la economía hasta dejarla seca. Mientras su pueblo se hundía en la miseria, él vivía en una opulencia grotesca, organizando banquetes fastuosos y desfiles militares que no eran más que una exhibición de su ego desmedido. El mundo exterior observaba, a veces con horror, a veces con una extraña fascinación, sin comprender del todo cómo un hombre así podía existir. Pero existió. Y su historia debe ser contada, no para glorificar al monstruo, sino para entender cómo nacen los monstruos y cómo una nación entera puede caer bajo su hechizo. Esta es solo la punta del iceberg, el primer escalón en un descenso a la locura y el terror. Lo que sigue es aún más perturbador, más increíble. Si quieres descubrir la identidad de este hombre y conocer la historia completa de su reinado de sangre,
asegúrate de estar suscrito a este canal y de activar la campana de notificaciones. No querrás perderte ni un solo detalle de este relato que te dejará sin aliento. La verdadera pesadilla apenas comienza. El hombre del que hablamos era un maestro del espectáculo. Entendía, de una manera casi instintiva, el poder de la imagen y la propaganda. Se presentaba ante el mundo como un personaje más grande que la vida misma, un gigante africano que desafiaba a las superpotencias, que se burlaba de los líderes mundiales y que no se disculpaba por ser quien era. Sus conferencias de prensa eran eventos surrealistas, una mezcla de comedia y amenaza. Podía pasar de contar un chiste vulgar a amenazar con la aniquilación de un país vecino en cuestión de segundos. Los diplomáticos extranjeros no sabían cómo tratar con él. ¿Era un loco peligroso o un actor astuto que usaba la locura como una máscara para ocultar sus verdaderas intenciones? La verdad, probablemente, era una mezcla de ambas. Se deleitaba en humillar a los representantes de las antiguas potencias coloniales, obligándolos a participar en ceremonias absurdas, como llevarlo en andas como si fuera un rey tribal, todo mientras las cámaras de la prensa internacional capturaban cada momento. Era su forma de vengarse de años de humillación, de invertir los roles y de demostrar que ahora él era quien mandaba. Pero mientras el mundo exterior veía a este bufón sanguinario, dentro de las fronteras de su país, la realidad era un infierno cotidiano. La economía, que alguna vez fue una de las más prometedoras de la región, se desmoronó por completo. La expulsión de una minoría étnica que controlaba gran parte del comercio fue una decisión catastrófica. De la noche a la mañana, miles de tiendas, fábricas y negocios quedaron abandonados. Él entregó estas propiedades a sus compinches, soldados y seguidores, gente sin la menor idea de cómo gestionar una empresa. El resultado fue el colapso de la producción, la escasez de productos básicos y una inflación galopante. El azúcar, el jabón, la sal, productos esenciales, se convirtieron en artículos de lujo. La gente hacía filas durante horas para conseguir un poco de comida, mientras la élite del régimen se enriquecía a una velocidad vertiginosa. El país, la perla de África como la había llamado Winston Churchill, se estaba convirtiendo en un cascarón vacío, una nación en bancarrota gobernada por el capricho de un tirano. El tejido social se desgarró. La paranoia del líder se extendió como una plaga por toda la nación. Nadie podía confiar en nadie. Los vecinos espiaban a los vecinos, los hijos denunciaban a los padres. Su policía secreta, un grupo de matones conocidos por su sadismo, estaba en todas partes. Tenían oídos en cada aldea, en cada mercado, en cada lugar de culto. Una palabra equivocada, una broma sobre el presidente, una queja sobre la falta de comida, podía significar una visita en mitad de la noche. Y de esas visitas, pocos regresaban. Los centros de detención se convirtieron en mataderos humanos. Lugares como la infame prisión de Nakasero eran sinónimos de muerte. Allí, los prisioneros eran torturados con martillos, electrocutados, obligados a matarse entre ellos para el entretenimiento de los guardias. El líder, según numerosos testimonios, no solo estaba al tanto de estas atrocidades, sino que a menudo las ordenaba personalmente e incluso se jactaba de ellas. Se decía que guardaba las cabezas de sus enemigos en un congelador, que practicaba el canibalismo, que se alimentaba de la carne de sus víctimas para absorber su poder. Fuesen ciertos o no estos rumores, el hecho de que la gente los creyera demuestra el nivel de terror que había logrado inspirar. Su crueldad no conocía límites y a menudo se mezclaba con un sentido del humor macabro y retorcido. En una ocasión, reunió a su gabinete y les informó de que uno de sus ministros, que había caído en desgracia, había sido reemplazado. Luego, les mostró el cuerpo desmembrado del exministro, advirtiéndoles que ese sería el destino de cualquiera que lo traicionara. En otra ocasión, tras divorciarse de 3 de sus esposas, ordenó que el cuerpo de una de ellas, que había sido asesinada y desmembrada, fuera vuelto a ensamblar para mostrar a sus hijos cómo se ve una mala madre. Estos actos de barbarie no eran impulsos aleatorios de un loco, eran actos calculados de terrorismo de Estado, diseñados para aniquilar cualquier atisbo de oposición. Él gobernaba a través del trauma, manteniendo a la población en un estado constante de shock y miedo, demasiado aterrorizada para siquiera pensar en la rebelión. La vida humana no tenía ningún valor para él. Se estima que durante sus 8 años en el poder, entre 100.000 y 500.000 personas fueron asesinadas.
Una cifra espeluznante, un genocidio silencioso que el mundo, en gran medida, decidió ignorar. La historia de este hombre es una advertencia. Una lección sobre cómo el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero también es un testimonio de la resistencia del espíritu humano. Porque incluso en la noche más oscura, siempre hay personas que se atreven a desafiar la tiranía. La historia completa de su caída es tan dramática y violenta como lo fue su ascenso. Pero para llegar a eso, primero debemos entender completamente al hombre detrás del monstruo. ¿De dónde vino? ¿Cómo un soldado semianalfabeto pudo llegar a dominar una nación entera? Las respuestas te sorprenderán. El nombre que ha permanecido en las sombras hasta ahora, el nombre que aterrorizó a una nación y desconcertó al mundo, es Idi Amin Dada Oumeh. Y el país que se convirtió en su escenario de terror fue Uganda. Para entender al monstruo, debemos viajar al principio, a sus orígenes humildes y nebulosos. Idi Amin nació alrededor del año 1925, aunque la fecha exacta, como muchos detalles de su vida temprana, es un misterio. Nació en una pequeña aldea en el noroeste de Uganda, en la región de West Nile, cerca de la frontera con Sudán y el Congo. Su padre era de la tribu Kakwa y su madre de la tribu Lugbara. Esta herencia mixta, en una región y una época donde la identidad tribal lo era todo, lo convirtió en un extraño desde el principio. Abandonado por su padre a una edad temprana, fue criado por su madre, una mujer que, según se dice, era una heretic, una curandera y adivina con una reputación formidable. Esta infancia, marcada por la pobreza, el abandono y la posible exposición a prácticas tribales y de brujería, sin duda moldeó su carácter. Sin educación formal, Idi Amin era funcionalmente analfabeto. Nunca aprendió a leer o escribir con fluidez, una deficiencia que más tarde intentaría ocultar con una grandilocuencia desmedida. Lo que le faltaba en intelecto académico, lo compensaba con creces en otras áreas. Era un hombre de una constitución física imponente. Con más de 1,90 m de estatura y una corpulencia que le valdría el apodo de Big Daddy, Gran Papi, su presencia era intimidante. Era un atleta natural, un nadador talentoso y, sobre todo, un boxeador formidable. Durante 9 años, de 1951 a 1960, fue el campeón de boxeo de peso pesado de Uganda. Esta destreza física, esta capacidad para dominar a otros a través de la fuerza bruta, sería una característica definitoria de toda su vida. El ring de boxeo fue su primera arena de poder, un lugar donde aprendió que la violencia y la agresión podían llevarlo a la victoria. Su camino hacia el poder comenzó, como el de muchos otros dictadores, en el ejército. En 1946, se unió a los King's African Rifles, el regimiento colonial británico en África Oriental. Para el ejército británico, hombres como Amin eran el recluta ideal, físicamente imponentes, leales, obedientes y con poca educación que pudiera llevarlos a cuestionar las órdenes. Amin encajaba perfectamente en el molde. Era un soldado entusiasta y valiente, aunque brutal. Rápidamente se ganó una reputación por su crueldad en el combate, especialmente durante la represión de la rebelión Mau Mau en Kenia en la década de 1950. Sus superiores británicos notaron su ferocidad y su capacidad para liderar, aunque también eran conscientes de su temperamento volátil y su falta de juicio. Un informe de un oficial británico lo describió como un tipo espléndido, pero con la cabeza un poco hueca. Fue esta subestimación de su astucia lo que permitiría su meteórico ascenso. Fue ascendiendo de rango lentamente al principio, pero su carrera se aceleró a medida que Uganda se acercaba a la independencia en 1962. El nuevo gobierno ugandés, liderado por Milton Obote, necesitaba un ejército nacional fuerte y oficiales africanos para liderarlo. Amin, a pesar de sus limitaciones, era uno de los pocos soldados con experiencia de alto rango. Obote vio en Amin a un aliado leal, un hombre fuerte de una tribu minoritaria que no representaría una amenaza política para él, que provenía de una de las tribus más grandes. Obote lo promovió rápidamente, primero a capitán, luego a mayor, y finalmente, en 1966, lo nombró comandante del ejército. Fue un error de cálculo que le costaría a Obote su presidencia y a Uganda su futuro. Obote utilizó a Amin para llevar a cabo su trabajo sucio, como el ataque al Palacio del Kabaka, el rey de Buganda, en 1966,
que consolidó el poder de Obote pero que también le dio a Amin una probada de su propio poder y potencial. Durante los siguientes años, la relación entre Obote y Amin se agrió. Amin comenzó a construir su propia base de poder dentro del ejército, reclutando a soldados de su propia región, principalmente de las tribus Kakba y Lugbara, así como a mercenarios de Sudán y Congo. Se involucró en el contrabando de oro, marfil y armas, amasando una fortuna personal y ganando la lealtad de sus tropas a través del patronazgo. Obote se volvió cada vez más sospechoso de las actividades de su comandante. En 1971, mientras Obote asistía a una cumbre de la Commonwealth en Singapur, decidió que era hora de actuar contra Amin. Pero Amin se le adelantó. El 25 de enero de 1971, mientras Obote estaba fuera del país, las tropas leales a Amin tomaron el control de la capital, Kampala. Fue un golpe de estado casi incruento. Idi Amin, el boxeador analfabeto del norte, se dirigió a la nación por radio y se proclamó el nuevo líder de Uganda. La era de terror estaba a punto de comenzar. Si crees que esta historia es increíble, espera a escuchar los detalles de cómo consolidó su poder y las atrocidades que cometió en los primeros años de su régimen. Te garantizo que la realidad supera cualquier ficción. Si te está gustando este video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para que no te pierdas la continuación de esta escalofriante historia. Una vez en el poder, la verdadera naturaleza de Idi Amin comenzó a revelarse, capa por capa, como una cebolla podrida. Al principio, jugó el papel del Salvador. Liberó a los prisioneros políticos del régimen de Obote, disolvió la temida policía secreta de su predecesor y prometió celebrar elecciones libres en un futuro próximo. El pueblo de Uganda, cansado de la corrupción y el autoritarismo de Obote, lo celebró en las calles. Las potencias occidentales, incluyendo a Gran Bretaña e Israel, que habían tenido relaciones tensas con el gobierno socialista de Obote, dieron la bienvenida al cambio. Vieron en Amin a un soldado pro-occidental, simple y maleable, que sería un aliado confiable en la Guerra Fría. ¡Qué equivocados estaban! La luna de miel duró apenas unos meses. Detrás de la sonrisa bonachona y las promesas de democracia, Amin estaba ocupado tejiendo una red de terror para asegurar su control absoluto. Su primera prioridad fue purgar el ejército. Sabía que su poder dependía de la lealtad incondicional de las Fuerzas Armadas y no iba a correr ningún riesgo. Se deshizo sistemáticamente de los oficiales y soldados pertenecientes a las tribus Acholi y Lango, las etnias de su predecesor, Milton Obote. Lo que comenzó como despidos y arrestos pronto se convirtió en una masacre a gran escala. Batallones enteros fueron rodeados y sus miembros ejecutados. Los soldados eran fusilados en sus cuarteles, golpeados hasta la muerte con mazos o arrojados vivos a los cocodrilos del río Nilo. Se estima que miles de soldados Acholi y Lango fueron asesinados en los primeros meses de su gobierno. En su lugar, Amin promovió a sus leales, hombres de su propia región, muchos de ellos analfabetos y brutales como él, cuya única cualificación era su lealtad ciega al nuevo presidente. Creó nuevas y temibles unidades de inteligencia militar, como la Oficina de Investigación del Estado, State Research Bureau, que se convertiría en su escuadrón de la muerte personal, responsable de innumerables secuestros, torturas y asesinatos. Después de asegurar el ejército, Amin dirigió su atención a la población civil. Cualquiera que fuera percibido como una amenaza, real o imaginaria, se convertía en un objetivo. Intelectuales, académicos, jueces, empresarios, líderes religiosos, políticos del antiguo régimen. La lista de enemigos era interminable y cambiaba según su estado de ánimo paranoico. La gente simplemente desaparecía. Un día estaban en su casa o en su trabajo, y al día siguiente se habían esfumado. Sus familias vivían en la agonía de la incertidumbre, sin atreverse a preguntar a las autoridades por miedo a correr la misma suerte. El terror no era aleatorio, era una política de Estado metódica y calculada. El objetivo era destruir a la élite educada y a cualquier posible líder de la oposición, dejando a la población decapitada, asustada y dócil. Uganda se sumió en un silencio temeroso, roto solo por los rumores susurrados sobre las últimas atrocidades del régimen. El año 1972 marcó un punto de inflexión, un momento en que la brutalidad de Amin se mostró al mundo de una manera innegable. En agosto de ese año, Amin afirmó haber tenido un sueño en el que Dios le ordenaba expulsar a todos los asiáticos de Uganda.
La comunidad asiática, principalmente de origen indio y pakistaní, había llegado a Uganda durante la época colonial británica. Eran una minoría próspera que controlaba una gran parte de la economía del país. Amin los acusó de sabotear la economía y de no integrarse en la sociedad ugandesa. Les dio un plazo de 90 días para abandonar el país, permitiéndoles llevarse solo lo que pudieran cargar en una maleta. 50.000 personas fueron despojadas de sus hogares, sus negocios y sus ahorros de toda la vida, y se vieron obligadas a huir. Fue un acto de limpieza étnica motivado por el racismo, la envidia y el cálculo político. Amin confiscó sus propiedades y las repartió entre sus seguidores, en un intento de ganar popularidad entre la población africana. A esto lo llamó su guerra económica. La guerra económica fue un desastre absoluto. Los nuevos dueños de las empresas no tenían experiencia ni capital para mantenerlas en funcionamiento. Las fábricas cerraron, las estanterías de las tiendas se vaciaron y la economía, que ya estaba en problemas, se hundió en el abismo. La producción de cultivos comerciales como el café y el algodón, las principales fuentes de divisas del país, se desplomó. La infraestructura se vino abajo. Uganda, que alguna vez fue un país próspero, se convirtió en una ruina económica. Pero a Amin no le importaba. Había logrado su objetivo político. Se había presentado como el campeón del pueblo africano contra los explotadores extranjeros. La expulsión de los asiáticos fue aplaudida por otros líderes africanos y por algunos sectores de la izquierda radical en Occidente, que lo vieron como un acto antiimperialista. Ignoraron la brutalidad y el racismo inherentes al acto, y se tragaron la propaganda de Amin. Mientras tanto, el pueblo de Uganda comenzaba a pagar el precio de la locura de su líder, un precio que se mediría en pobreza, hambre y décadas de sufrimiento. El reinado de Idi Amin no solo fue un festival de brutalidad, sino también un teatro del absurdo. Su personalidad excéntrica y su ego desmesurado lo llevaron a protagonizar algunos de los episodios más extraños y surrealistas de la historia política del siglo XX. Se otorgó a sí mismo una serie de títulos extravagantes que crecían con el tiempo. Su título oficial completo era Su Excelencia el Presidente Vitalicio, Mariscal de Campo Alhaji Dr. Idi Amin Dada, VC, DSO, MC, Señor de todas las bestias de la tierra y peces del mar y conquistador del Imperio Británico en África en general y en Uganda en particular. Era una ensalada de títulos militares británicos que no había ganado, un doctorado honoris causa de una universidad que él mismo había creado, y afirmaciones divinas y napoleónicas que sólo existían en su imaginación. Exigía ser tratado con la máxima deferencia, y cualquier falta de respeto, por pequeña que fuera, podía tener consecuencias fatales. Su relación con el mundo exterior era una montaña rusa de alianzas cambiantes y declaraciones escandalosas. Después de haber sido inicialmente apoyado por Gran Bretaña e Israel, se volvió contra ellos de forma espectacular. Expulsó a los asesores militares israelíes y rompió relaciones diplomáticas, forjando una nueva y sorprendente alianza con el líder libio Muammar el-Gaddafi y con la Organización para la Liberación de Palestina. Se convirtió en un feroz crítico de Israel y del sionismo, llegando a elogiar a Adolf Hitler en un telegrama enviado al secretario general de la ONU. Sus ataques a Gran Bretaña eran constantes y a menudo cómicos. En una ocasión, declaró que había derrotado a los británicos y se autoproclamó conquistador del Imperio Británico. Para celebrar su victoria, organizó un simulacro de asalto a una colina cerca de Kampala, que representaba a Gran Bretaña, con sus soldados disparando munición de fogueo. A los empresarios británicos que permanecían en Uganda los obligó a jurarle lealtad y a llevarlo en andas, una imagen humillante que dio la vuelta al mundo. También intentó posicionarse como un líder del mundo africano y del movimiento de los no alineados. En 1975, Uganda fue la sede de la cumbre de la Organización para la Unidad Africana, OUA, y Amin, para horror de muchos, se convirtió en su presidente por un año. Aprovechó la oportunidad para darse un baño de legitimidad internacional, codeándose con otros jefes de Estado africanos, muchos de los cuales estaban demasiado intimidados o eran demasiado cínicos para condenar sus atrocidades. Durante la cumbre, protagonizó uno de sus espectáculos más infames. Se casó con su quinta esposa, una joven de 19 años llamada Sara Kyolaba, una ex bailarina gogo, en una ceremonia extravagante que costó el equivalente a 2 millones de libras esterlinas. Yasser Arafat, el líder de la OLP, fue su padrino.
Mientras su país se moría de hambre, Amin gastaba una fortuna en una boda de Estado, demostrando una vez más su total desconexión de la realidad de su pueblo. Pero detrás de la bufonería, el terror continuaba sin cesar. La Oficina de Investigación del Estado se había convertido en una Gestapo ugandesa, una máquina de matar que operaba con total impunidad. Sus agentes podían arrestar, torturar y ejecutar a cualquiera, sin necesidad de pruebas ni de un proceso judicial. El arzobispo anglicano de Uganda, Hanani Lugum, un crítico valiente del régimen, fue una de sus víctimas más famosas. En 1977, después de entregarle a Amin una carta protestando por los asesinatos y las desapariciones, fue arrestado. El gobierno afirmó que había muerto en un accidente de coche mientras intentaba escapar. La verdad, sin embargo, era que había sido asesinado a sangre fría, probablemente por el propio Amin. Su asesinato conmocionó al mundo y reveló, incluso a los más escépticos, la verdadera naturaleza del régimen. Pero incluso este acto de barbarie no fue suficiente para provocar una intervención internacional. El mundo seguía observando, y Amin seguía matando. La vida en Uganda se convirtió en una lucha diaria por la supervivencia. La economía era un caos. Los productos básicos eran casi imposibles de encontrar en el mercado oficial, pero prosperaba un mercado negro controlado por los soldados de Amin. La corrupción era endémica. Para conseguir cualquier cosa, desde un permiso hasta un poco de gasolina, había que sobornar a algún funcionario. La infraestructura del país se desmoronaba. Las carreteras estaban llenas de baches, los hospitales no tenían medicinas y las escuelas apenas funcionaban. La élite intelectual del país había sido asesinada o había huido al exilio. Uganda, una nación con un enorme potencial, estaba retrocediendo a la edad de piedra por culpa de un solo hombre. Y lo peor estaba aún por llegar. La mitad de esta historia ya ha sido contada, pero el clímax y la caída de este tirano son quizás la parte más impactante. Si quieres asegurarte de conocer el final de la historia de Idi Amin y cómo finalmente recibió su merecido, te invito a que te suscribas ahora mismo y actives las notificaciones. Lo que viene a continuación es un episodio de película que mantuvo al mundo en vilo. Uno de los episodios más dramáticos y conocidos del régimen de Idi Amin, uno que lo catapultó a las portadas de todos los periódicos del mundo, fue el secuestro del vuelo 139 de Air France en 1976. Este evento, que se convertiría en una de las operaciones de rescate de rehenes más audaces de la historia, expuso la alianza de Amin con el terrorismo internacional y lo enfrentó directamente con el Estado de Israel. Todo comenzó el 27 de junio de 1976, cuando un avión de Air France que volaba de Tel Aviv a París, con una escala en Atenas, fue secuestrado por 4 terroristas, 2 miembros del Frente Popular para la Liberación de Palestina y 2 ciudadanos alemanes de las células revolucionarias. El avión, con 248 pasajeros y 12 tripulantes a bordo, fue desviado a Benghazi, Libia, para repostar, y luego voló hacia el corazón de África, aterrizando en el Aeropuerto Internacional de Entebbe, en Uganda. Idi Amin, que había sido informado del plan de antemano, recibió a los secuestradores como héroes. Les proporcionó tropas para vigilar a los rehenes y les dio apoyo logístico. Los secuestradores exigían la liberación de 40 militantes palestinos encarcelados en Israel y 13 más en otros 4 países, amenazando con empezar a ejecutar a los rehenes si no se cumplían sus demandas. Para aumentar la presión, llevaron a cabo una selección siniestra. Separaron a los pasajeros israelíes y a otros pasajeros judíos del resto. Los rehenes no judíos fueron liberados en 2 grupos, dejando a 94 pasajeros, en su mayoría israelíes, y a la tripulación del avión, que valientemente se negó a abandonar a sus pasajeros, como cautivos. El mundo contuvo la respiración. La situación parecía desesperada. Israel se encontraba a miles de kilómetros de distancia, y cualquier acción militar parecía imposible. El gobierno israelí, bajo el primer ministro Isaac Rabin, se enfrentó a un dilema terrible. Negociar con los terroristas iba en contra de su política de toda la vida, pero la vida de más de 100 de sus ciudadanos estaba en juego. Mientras públicamente parecían estar negociando, en secreto, el Mossad y las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, estaban planeando una operación de rescate audaz y aparentemente suicida. La operación, cuyo nombre en clave fue Operación Trueno, más tarde rebautizada como Operación Jonathan en honor a su comandante caído,
fue una obra maestra de planificación, inteligencia y valentía. Los servicios de inteligencia israelíes recopilaron información crucial sobre la disposición de la terminal del aeropuerto, el número de secuestradores y la ubicación de los soldados ugandeses. Utilizaron planos del edificio, que había sido construido por una empresa israelí años atrás, y testimonios de los rehenes liberados. La noche del 4 de julio de 1976, apenas una semana después del secuestro, la operación se puso en marcha. 4 aviones de transporte Hércules C-130 de las FDI volaron más de 4.000 kilómetros desde Israel hasta Uganda, volando a baja altura sobre el Mar Rojo y evitando la detección por radar de los países hostiles. Aterrizaron en Entebbe en la oscuridad de la noche. El primer avión llevaba un convoy de vehículos que incluía una limusina Mercedes negra, idéntica a la que usaba Idi Amin. La idea era engañar a los centinelas ugandeses para que pensaran que era el propio Amin que llegaba en una visita sorpresa. El plan funcionó inicialmente, pero pronto fueron descubiertos y se desató un intenso tiroteo. Los comandos de élite israelíes, liderados por el teniente coronel Jonathan Netanyahu, hermano mayor del futuro primer ministro Benjamín Netanyahu, asaltaron la terminal donde estaban retenidos los rehenes. La batalla fue corta pero feroz. En cuestión de minutos, los comandos israelíes mataron a los 7 secuestradores presentes y a unos 45 soldados ugandeses. 3 rehenes murieron en el fuego cruzado. Un cuarto rehén, Dora Black, una mujer de 75 años que había sido trasladada a un hospital en Kampala antes del rescate, fue asesinada más tarde por orden personal de un Amin enfurecido. Durante la evacuación, el comandante de la unidad de asalto, Jonathan Netanyahu, fue alcanzado por el disparo de un francotirador ugandés y murió en los brazos de sus compañeros. Fue la única baja militar israelí en la operación. Toda la incursión en Entebbe duró solo 90 minutos. Los comandos rescataron a 102 rehenes, los subieron a los aviones Hércules y despegaron hacia la seguridad, dejando atrás un aeropuerto en llamas y un régimen humillado. La operación Entebbe fue una victoria asombrosa, una demostración de la determinación y la capacidad militar de Israel y una humillación devastadora para Idi Amin. Había sido burlado y derrotado en su propio territorio. Su imagen de hombre fuerte e invencible quedó destrozada para siempre. La incursión en Entebbe no solo liberó a los rehenes, también marcó el principio del fin para Idi Amin. La humillación de Entebbe fue una herida narcisista de la que Idi Amin nunca se recuperaría del todo. Su prestigio, tanto a nivel nacional como internacional, había sufrido un golpe mortal. En respuesta, desató una nueva ola de terror dentro de Uganda. Furioso por la posible colaboración de algunos ugandeses con Israel, ordenó la purga de cientos de oficiales y soldados del ejército, especialmente del personal de la Fuerza Aérea, a quienes culpó por no haber podido detener el ataque israelí. También se vengó de la población civil. Cientos de kenianos que vivían en Uganda, sospechosos de haber ayudado a Israel, ya que Kenia había permitido que los aviones israelíes repostaran en Nairobi en su camino de regreso, fueron masacrados. La paranoia de Amin alcanzó nuevas cotas. Veía traidores en todas partes y su círculo de confianza se redujo aún más. Económicamente, el país estaba en caída libre. La guerra económica había destruido el sector productivo y comercial. La inflación era astronómica y el chelín ugandés casi no tenía valor. El contrabando de café se convirtió en la principal fuente de ingresos del régimen, una operación controlada directamente por Amin y sus compinches. Mientras la élite se enriquecía, la gente común se enfrentaba a una pobreza extrema. Los servicios públicos habían colapsado. Los hospitales eran meros edificios donde la gente iba a morir, sin medicinas, sin equipo y, a menudo, sin médicos, ya que la mayoría había huido del país. La infraestructura se estaba pudriendo. Las carreteras que una vez fueron el orgullo de África Oriental eran ahora trampas mortales llenas de baches. La capital, Kampala, se había convertido en una ciudad fantasma, con edificios en ruinas y un aire de abandono y miedo. El ejército, que había sido la base del poder de Amin, también comenzaba a desmoronarse desde dentro. Estaba plagado de divisiones tribales y luchas internas por el poder y el botín. Los soldados, mal pagados y a menudo borrachos, aterrorizaban a la población civil, robando, extorsionando y matando con impunidad. El propio Amin fomentaba estas divisiones,
enfrentando a una facción contra otra para asegurarse de que nadie pudiera acumular suficiente poder para desafiarlo. Pero este juego peligroso estaba empezando a salirse de control. En 1978, la situación llegó a un punto crítico. Una facción del ejército, liderada por el vicepresidente y ministro de Defensa de Amin, el general Mustafa Adrisi, se vio envuelta en un sospechoso accidente de coche que muchos creyeron que fue un intento de asesinato orquestado por Amin. Adrisi sobrevivió, pero quedó gravemente herido. Este evento provocó un motín en algunas unidades del ejército, especialmente entre las tropas leales a Adrisi. Para desviar la atención de sus problemas internos y tratar de unir a su fragmentado ejército contra un enemigo común, Amin cometió su último y fatal error de cálculo. En octubre de 1978, ordenó a sus tropas invadir la vecina Tanzania. Acusó a Tanzania de albergar y apoyar a los exiliados ugandeses que conspiraban para derrocarlo, lo cual era cierto. El presidente de Tanzania, Julius Nyerere, había sido un crítico acérrimo de Amin desde el principio y había ofrecido refugio a Milton Obote y a miles de otros ugandeses que habían huido del régimen. El ejército de Amin invadió el saliente de Kagera, una franja de territorio tanzano, anexionándosela formalmente a Uganda. Las tropas ugandesas saquearon la zona, matando a civiles y destruyendo propiedades. Amin desafió a Nyerere a un combate de boxeo para resolver el conflicto, una muestra más de su mentalidad de matón. Pero había subestimado gravemente a Julius Nyerere y a Tanzania. Nyerere, un líder respetado y de principios, no iba a tolerar esta agresión. Declaró que Tanzania tenía la capacidad y la voluntad para derrocar a Amin. Movilizó al ejército tanzano, las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Tanzania, TPDF, y llamó a los exiliados ugandeses a unirse a la lucha. Lo que Amin había pensado que sería una victoria fácil y rápida se convirtió en una guerra a gran escala. El ejército tanzano, aunque no era una potencia militar, estaba bien entrenado, disciplinado y altamente motivado. En contraste, el ejército de Amin, aunque bien equipado con armas compradas a la Unión Soviética y Libia, estaba desmoralizado, dividido y era incompetente. Su liderazgo se basaba en la lealtad tribal, no en la capacidad militar. La guerra ugando-tanzana había comenzado, y sería la batalla final de Idi Amin. El carnicero de Kampala finalmente se había encontrado con una fuerza que no podía intimidar ni matar. Su fin estaba cerca. La caída de un dictador es siempre un momento dramático y catártico. Si has llegado hasta aquí, estás a punto de presenciar el colapso del régimen de terror de Idi Amin. La historia de su huida y sus últimos días es tan fascinante como su tiempo en el poder. No te muevas, porque el final de esta historia es algo que no querrás perderte. La guerra contra Tanzania se convirtió rápidamente en un desastre para Idi Amin. El ejército tanzano, junto con una creciente fuerza de combatientes exiliados ugandeses que se unieron bajo la bandera del Frente de Liberación Nacional de Uganda, UNLF, lanzó una contraofensiva enérgica. A principios de 1979, las fuerzas tanzanas y del UNLF cruzaron la frontera y comenzaron a avanzar hacia el interior de Uganda. El ejército de Amin, que había demostrado ser experto en aterrorizar a civiles desarmados, resultó ser completamente ineficaz contra un enemigo organizado. Batallón tras batallón, las tropas de Amin se desintegraron, se rindieron o simplemente huyeron, arrojando sus armas y uniformes. La moral era inexistente. Años de purgas, tribalismo y corrupción habían vaciado al ejército de cualquier capacidad de combate real. Amin, desesperado, pidió ayuda a sus aliados. Muammar el-Gaddafi, el líder libio, respondió enviando a unos 2.500 soldados a Uganda, junto con tanques, artillería y aviones. Pero incluso la intervención libia no pudo detener el avance tanzano. Las tropas libias, sin experiencia en el terreno ugandés y sin una causa real por la que luchar, sufrieron grandes bajas y pronto se unieron a la caótica retirada. Amin recorría el país en su helicóptero, intentando arengar a sus tropas, pero sus discursos incoherentes y sus amenazas vacías ya no tenían ningún efecto. Podía ver cómo su poder se evaporaba día a día. Los soldados que antes temblaban en su presencia ahora lo ignoraban o desertaban. El hombre que se había llamado a sí mismo conquistador del Imperio Británico no podía ni siquiera defender su propia capital. En abril de 1979,
Las fuerzas tanzanas y del UNLF llegaron a las afueras de Kampala. La batalla por la capital fue sorprendentemente corta. La resistencia que quedaba se derrumbó rápidamente. El 10 de abril, Amin dio un último discurso desafiante por radio, prometiendo luchar hasta la muerte. Pero eran solo palabras. Mientras sus últimas tropas leales luchaban y morían en las calles de Kampala, Idi Amin estaba ocupado saqueando el tesoro nacional y preparando su huida. Al día siguiente, el 11 de abril de 1979, Kampala cayó. Las calles de la ciudad, que durante 8 largos años habían vivido bajo el silencio del miedo, estallaron en júbilo. La gente salió a celebrar, a bailar sobre las estatuas derribadas de su antiguo tirano. Los prisioneros políticos fueron liberados de las cámaras de tortura, y sus historias de horror comenzaron a salir a la luz, confirmando los peores temores sobre la depravación del régimen. Idi Amin, el hombre que había prometido morir luchando, huyó como un cobarde. Escapó de Kampala en helicóptero, justo antes de que la ciudad cayera, dirigiéndose primero al este del país y luego cruzando la frontera hacia Libia, donde su amigo Gaddafi le ofreció refugio temporal. Su reinado de terror de 8 años, 3 meses y 17 días había terminado. Dejó atrás un país en ruinas. La economía estaba destrozada, la infraestructura colapsada, y la sociedad profundamente traumatizada y dividida. El número de muertos de su régimen es difícil de calcular con exactitud, pero las estimaciones más conservadoras hablan de unas 300.000 personas. Otros cálculos elevan la cifra a 500.000. Cientos de miles de vidas truncadas, familias destrozadas, un legado de violencia y dolor que perseguiría a Uganda durante generaciones. La huida de Amin no puso fin a los problemas de Uganda. El país se sumió en un periodo de inestabilidad política, con una sucesión de gobiernos débiles y conflictivos. La violencia continuó, y el espectro de Amin planeó sobre el país durante muchos años. Pero, ¿qué fue del propio Amin? ¿Fue llevado ante la justicia por sus crímenes? ¿Pagó por el sufrimiento incalculable que había causado? La respuesta, lamentablemente, es una de las ironías más crueles de la historia. Tras una breve estancia en Libia, Amin y su numerosa familia, tenía decenas de hijos con varias esposas, buscaron un refugio más permanente. Después de ser rechazado por varios países, finalmente encontró un santuario inesperado en uno de los lugares más improbables del mundo. El carnicero de Uganda, uno de los peores asesinos en masa del siglo XX, no pasaría sus últimos días en una celda de prisión, sino en una cómoda villa, financiado por un gobierno extranjero que le ofreció protección a cambio de una sola cosa, que se mantuviera alejado de la política. El capítulo final de la vida de Idi Amin es tan surrealista como su tiempo en el poder, y revela mucho sobre la hipocresía y los dobles raseros de la política internacional. El refugio final de Idi Amin fue Arabia Saudita. La monarquía saudí, guardiana de los lugares más sagrados del Islam, le ofreció asilo en 1980, con la estricta condición de que se abstuviera de toda actividad política. Para un hombre que había vivido bajo los focos, que se había alimentado de la atención y el poder, esta condición era una especie de castigo. Pero la alternativa era, probablemente, enfrentar un juicio por crímenes contra la humanidad. Amin aceptó el trato. Se instaló en la ciudad portuaria de Jeddah, en una lujosa villa proporcionada por la familia real saudí. Recibía una generosa pensión que le permitía vivir una vida de opulencia y comodidad, rodeado de parte de su vasta familia. El hombre responsable de la muerte y la tortura de cientos de miles de personas pasaría los últimos 24 años de su vida en un exilio dorado, lejos de la justicia y de las víctimas de su brutalidad. Durante sus años en Arabia Saudita, Amin vivió una vida sorprendentemente tranquila y anónima. Pasaba sus días rezando en la mezquita, leyendo el Corán, que, según se dice, finalmente aprendió a leer, pescando en el Mar Rojo y viendo la televisión. Engordó y su salud se deterioró. Conduía su Chevrolet Caprice por Jeddah y en ocasiones era visto en hoteles de lujo, pero en general mantuvo un perfil bajo. Rara vez concedía entrevistas, pero cuando lo hacía, no mostraba el más mínimo remordimiento por sus acciones. Culpaba de todos los problemas de Uganda a los colonialistas, a los sionistas y a sus enemigos políticos. Afirmaba que el pueblo de Uganda lo amaba y que deseaba su regreso. Vivía en un mundo de delirios, incapaz o no dispuesto a enfrentar la monstruosa realidad de lo que había hecho.
En 1989, intentó regresar a Uganda, volando a Zaire, hoy República Democrática del Congo, con la esperanza de liderar un grupo rebelde para recuperar el poder. Pero fue descubierto y devuelto a Arabia Saudita, donde permanecería hasta su muerte. En julio de 2003, Idi Amin, que entonces tenía unos 78 años, fue ingresado en el Hospital Especialista Rey Faisal en Jeddah. Sufría de insuficiencia renal y entró en coma. La noticia de su enfermedad terminal reabrió las heridas en Uganda. Hubo un intenso debate sobre si su cuerpo debía ser devuelto al país para ser enterrado. El presidente de Uganda en ese momento, Yoweri Museveni, que había luchado contra Amin en la década de los 70, declaró que si Amin moría, su cuerpo podría ser repatriado, pero que si se recuperaba, tendría que enfrentar un juicio por sus atrocidades. El 16 de agosto de 2003, Idi Amin Dada murió. Fue enterrado en un simple sepulcro en el cementerio Rubais de Jeddah, apenas 24 horas después de su muerte, de acuerdo con la tradición islámica. No hubo honores de Estado, ni monumentos, ni multitudes llorando. El Gran Papi, el conquistador del Imperio Británico, el rey de Escocia autoproclamado, terminó su vida en el exilio, muriendo en una cama de hospital y siendo enterrado en una tumba anónima en una tierra extranjera. Fue un final extrañamente silencioso para un hombre cuya vida había sido tan ruidosa y violenta. El legado de Idi Amin es una cicatriz profunda en el alma de Uganda. Su régimen no solo destruyó la economía y asesinó a una generación de sus ciudadanos más brillantes, sino que también envenenó la política del país, normalizando la violencia, el tribalismo y la corrupción como herramientas de gobierno. Uganda ha luchado durante décadas para superar este legado, enfrentando guerras civiles, insurgencias y crisis económicas que fueron, en gran parte, consecuencia directa del colapso institucional que él provocó. La historia de Amin es una advertencia terrible sobre los peligros del poder absoluto, sobre cómo un solo individuo carismático pero desquiciado puede llevar a una nación entera al abismo. Es una lección sobre la fragilidad de la democracia y la importancia de defender los derechos humanos y el Estado de Derecho. Y es un recordatorio de la complicidad del mundo, que durante demasiado tiempo observó, se rió de sus payasadas y subestimó su crueldad, permitiendo que la masacre continuara. La historia de Idi Amin nos obliga a hacer preguntas difíciles. ¿Cómo pudo un hombre así llegar al poder? ¿Por qué la gente lo apoyó, al menos al principio? ¿Y por qué el mundo le permitió salirse con la suya durante tanto tiempo? No hay respuestas fáciles. Su ascenso fue producto de una tormenta perfecta, el legado del colonialismo, las divisiones étnicas, la inestabilidad política y la ambición de un hombre desprovisto de conciencia. Su historia es más que un simple relato de terror africano, es una parábola universal sobre la oscuridad que puede anidar en el corazón humano y la rapidez con la que la civilización puede desmoronarse. Recordar a Idi Amin no es glorificar al monstruo, sino honrar a sus víctimas y aprender las lecciones de su reinado de sangre, para que nunca, en ningún lugar del mundo, se permita que una pesadilla así vuelva a repetirse. Gracias por acompañarnos en este largo y oscuro viaje a través de una de las tiranías más brutales de la historia. Si esta historia te ha impactado y quieres seguir explorando los rincones más complejos y a menudo aterradores del pasado, asegúrate de estar suscrito a nuestro canal. Dale a me gusta si crees que estas historias deben ser contadas, y comparte este video para que otros también puedan conocer la verdad sobre Idi Amin. Nos vemos en el próximo capítulo.